1. Preludio de la oración de los no creyentes. Nos han enseñado que la oración es levantar el corazón a Dios para adorarlo, darle gracias por sus beneficios y pedirle su gracia y el perdón de los pecados. En una palabra, que orar es ponerse en comunicación con Dios. Es una buena definición, pero si dijésemos que fuera de esta definición, tomada al pie de la letra, no hay oración, tendríamos que decir que son pocos los que oran. Nos han enseñado también que la oración es necesaria para salvarse. ¿Serán entonces pocos los que se salven? Por otra parte, nos encontramos con cierta frecuencia con almas buenas que nos dicen: no sé rezar, no tengo ganas de rezar. ¿Qué significa, pues, esta necesidad de la oración para salvarse? Y sobre todo, ¿qué es la oración? Es muy fácil para un ateo decir que Dios no existe, pues aunque ellos afirmen, convencidos, que nada tienen que ver con Dios, Dios nunca los abandona. Aun cuando lo nieguen, no pueden en realidad separarse de Él. Si Dios retirara su mano, el hombre desaparecería en la nada como una estrella fugaz. Si hubiese alguien realmente capaz de negar a Dios, Él mismo sería Dios, es más, sería más grande que Dios. Ahora bien, si Dios es por definición infinito, afirmar la existencia de otro Dios sería una contradicción, pues solo Dios posee la totalidad del ser. Y así, aun cuando alguien niegue a Dios, nunca podrá gustar la victoria de haberlo eliminado, sino únicamente la amargura de no poder negar al que es innegable. Así, ese eterno ataque de los ateos contra la existencia del que es el innegable se convierte paradójicamente en un testimonio elocuente de su existencia, pues solo expresa en realidad la angustia del alma atormentada por la limitación de su propio ser. Escribe Jean-Paul Sartre en su novela La náusea: si alguien me preguntase qué es la existencia, respondería convencido que no es nada, o a lo sumo una forma vacía que acaba de añadirse a las cosas del exterior sin cambiar en nada su naturaleza. Éramos una masa de seres atormentados, asqueados de nosotros mismos. No teníamos razón alguna para estar allí, ni los unos ni los otros. Cada uno se sentía confuso, vagamente inquieto, de más frente a los otros, de más. Esta era la única relación que yo podía establecer entre aquellos árboles, aquellas rejas, aquellas piedras. De más, aquel castaño de enfrente, un poco a la izquierda, y yo, débil, lánguido, obsceno, dirigiendo y rumiando amargos pensamientos, también yo estaba de más. Felizmente yo no lo sentía, solo lo comprendía, pero me sentía disgusto porque tenía miedo de sentirlo. Soñaba vagamente con eliminarme para aniquilar al menos una de aquellas existencias superfluas, pero mi misma muerte habría estado de más. De más mi cadáver, mi sangre sobre aquellos guijarros, entre aquellas plantas, al fondo de aquel jardín corriente, mi carne corrompida, habría estado de más en la tierra que le hubiese recibido, y en fin mis huesos desnudos, pelados, limpios y pullidos, como dientes habrían estado también ellos de más. Yo estaba de más para toda la eternidad. Estas palabras de Sartre expresan con meridiana claridad la más negra desesperación del existencialista ateo, la decepción profunda de quien, habiendo rechazado a Dios, sueña con un mundo de libertad en la destrucción de la propia existencia. Cuando alguien niega abiertamente a Dios, ¿no lleva quizás en su corazón un sentimiento de pérdida, de frustración, de angustia? Se cuenta que el gran filósofo y matemático Blaise Pascal, después de su conversión, llevaba cosidas estas palabras en el forro de su capa: alegría, alegría, lágrimas de alegría. Sartre parodió así estas palabras: alegría, alegría, lágrimas de alegría, Dios no existe, aleluya. Pero tras este grito de triunfo se oculta el cruel nihilismo que lo atormentaba. ¿Habrá conseguido Sartre con ese grito rechazar radicalmente a Dios? ¿O será más bien el grito angustioso de un hombre que extiende sus manos temblorosas de cólera para arrancar la máscara de la caricatura de Dios fabricada por los hombres? Un grito hacia el Dios verdadero cuyo nombre ignora. Desconozco la respuesta, pero tal vez ese grito de Sartre está expresando una turbación profunda de la que no logra liberarse. Ese párrafo de la náusea reafirma, a pesar suyo, la tercera prueba tomista de la existencia de Dios. En ella Santo Tomás, partiendo de la misma reflexión sobre la contingencia de las criaturas, llega a una conclusión radicalmente opuesta a la de Sartre: la existencia de un ser necesario.
Lo que solo existe accidentalmente, escribe Santo Tomás, exige la existencia de un ser necesario, es decir, un ser que no puede por menos de existir y del que dependen los demás, Dios. Lo que provoca en Sartre esta angustia, ese rechazo de Dios, es en el fondo un testimonio elocuente de su misma existencia. Su angustia ante la contingencia de todas las cosas, incluso de su cuerpo y de su mente, postula la existencia de aquel que es el ser mismo, del único que puede dar razón de la existencia de todas las demás cosas. No pretendo examinar aquí el pensamiento sobre Dios de Jean-Paul Sartre. Solo quiero subrayar el hecho de que junto a una fuerza centrífuga que tiende a alejarnos de Dios, existe en el hombre otra fuerza centrípeta, tan profunda como la primera, que nos atrae hacia Dios. Esa fuerza invisible que Dios ejerce en nuestro corazón se expresa en un deseo agónico de Él. Y si para el creyente rezar significa abrirse a Dios, para quien lo niega, ¿no será quizás la angustia un deseo oscuro de llegar al fondo de la verdadera oración? Más aún, ¿no podrá esa misma angustia llamarse oración, o al menos un preludio de la adoración, una oración que precede la verdadera oración? O, en definitiva, la oración de un rebelde, la oración de los ateos. Se ha dicho que el que es capaz de odiar mucho lo es también de amar mucho. Grandes perseguidores de Dios como San Pablo se han convertido a veces en elegidos de Dios para vivir y contagiar su amor. Y si la mayoría de los hombres no toman demasiado en serio a Dios, tal vez se deba a que carecen de energías, buenas o malas, ni se rebelan contra Dios ni viven locos de amor por Él. Existe entre ellos un buen número de personas virtuosas y honradas que llevan una vida honesta, pero sin Dios ni religión, y que son consideradas por la sociedad como personas sensatas. Confucio las describe en sus dichos de esta manera: a los 15 años me dediqué al estudio de la sabiduría, a los 30 marchaba con paso firme por el camino de la virtud, a los 40 mi inteligencia estaba iluminada, a los 50 conocía ya las leyes divinas, a los 60 mis oídos sabían comprender sin necesidad de reflexionar, a los 70, siguiendo los impulsos de mi corazón, no violaba ya las leyes. Son personas que no niegan a Dios ni menosprecian a quienes se profesan creyentes, pero consideran absurdo rezar ante una estatua o en un templo o en cualquier otro lugar sagrado. No es que sean orgullosos, simplemente que orar de esta manera carece de sentido para ellos. Afirmar, por ejemplo, que Dios está especialmente presente en esos lugares es para ellos un infantilismo. Piensan más bien que Dios es la ley moral inscrita en el corazón del hombre, como decía Kant, y que la auténtica adoración a Dios consiste en la fidelidad a esa voz divina. Tal serenidad interior y esa confianza en el propio criterio merece, y lo digo sin ironía, el más profundo respeto. Sin embargo, tal vez me equivoque, en el rostro de esas personas tan seguras de sí mismas, a veces me parece comprender como una sombra de duda. Ciertamente saben cómo vivir, pero las preguntas más fundamentales, ¿qué es la existencia? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la vida?, quedan para ellos sin respuesta. No es que desconozcan esas preguntas, más bien rehuyen planteárselas y las mantienen alejadas de su pensamiento, por miedo a una confrontación con la propia mediocridad. Tal vez sea ese el motivo de esas sombras fugaces sobre sus rostros. Los poetas han cantado a menudo este sentido de profunda insatisfacción oculta en lo secreto del corazón humano, sunt lacrimae rerum, que escribía Virgilio. Externamente uno puede aparecer tranquilo y dueño de sí, mientras mantiene escondidos los sentimientos de impotencia y de duda que anidan en su corazón. Pero cuando menos lo espera, tales sentimientos salen a la superficie bajo la forma de una angustia irreprimible. Tal vez, al volver a casa solo en una fría noche de lluvia, quizás mirando distraídamente el cielo gris a través de la ventana del tren, de pronto toma conciencia del vacío del tiempo que pasa y de la vacuidad de la propia vida tan agitada, como si la ola del tiempo se rompiera de golpe contra un arrecife en lo hondo de su corazón. En momentos como estos, la confianza en sí mismos tan característica de estas personas parece desplomarse, y experimentan entonces el sabor agridulce del anhelo de algo que no pasa. Pero ni siquiera entonces aflora a sus labios un «Dios mío», como si tuvieran miedo a que esa súplica enjugara el sufrimiento que los embarga. Y con todo,
En este gemido sordo del corazón me parece ver la más bella aspiración del hombre hacia el eterno. Saisei Muro dice: oh belleza de los seres que saben llorar, mientras caminan por el mundo, crece a cada paso su tristeza. Oh belleza de esas lágrimas que regando el corazón del hombre alimentan sus sueños. Seres tan amables, yo os bendigo. Saludo vuestra efímera existencia, encanto que se desvanece tras cada nuevo aguacero. Plegaria silenciosa transmitida directamente de corazón a corazón. Tal es la oración de estos hombres. Tenazmente fieles a su estilo de vida, experimentan sin embargo en lo profundo de sus corazones el deseo de Dios y la tristeza de no poder alcanzarlo. Buscan a tientas a aquel a quien desconocen. Y en este buscar a tientas podemos también percibir lo que hemos llamado preludio de la oración. Es como si la silueta del Eterno, grabada en lo más profundo de la existencia humana, aguardara el despertar del hombre interior que se renueva de día en día, mientras el hombre exterior se va desmoronando. ¿Quién hará despertar a ese hombre interior de su letargo? ¿Acaso el shock de una alegría o de una desgracia inesperadas? Quizás las palabras inflamantes de un santo, tal vez la ascesis rigurosa de algún hombre extraordinario a la que no puede aspirar el común de los mortales. La respuesta es clara: ninguna de esas cosas. El alma humana suspira por su Dios. Solo Dios puede despertar el corazón del hombre a su amor. Pero ¿qué Dios será capaz de encender en el hombre esa llama viva de su amor? ¿Acaso el absoluto que reina en lo alto de los cielos? Si así fuese, la encarnación carecería de sentido. En la encarnación del Eterno, el infinito se ha hecho temporal, efímero, finito, uno de nosotros para recibir el amor del hombre, aún el de uno solo. Y esa es la realidad misteriosa que resonará siempre en lo más íntimo de cada hombre. Tender el oído a esta llamada continua de Dios, abrirle la puerta cerrada de nuestro corazón. He aquí la única chispa que podrá avivar el despertar del alma. Solo así, lo que hemos llamado preludio de la oración surgirá de este mundo gris y ascenderá como canto de gloria hacia el cielo. Yo estoy a la puerta llamando, si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Apocalipsis 3:20.